Hola, me da mucho gusto poder llegar nuevamente hasta sus hogares y tener la oportunidad de compartir de este elemento espiritual que es la palabra de Dios. Y bueno, en este día vamos a hablar sobre la sabiduría, cómo podemos ser sabios, qué nos dice la palabra de Dios al respecto, y por eso he nombrado el tema del día de hoy. Y bueno, los voy a invitar a que si tienen ahí su Biblia, la abran en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, y vamos a leerlo juntos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sin duda, hoy en día vivimos en una sociedad donde hay una lucha constante por el conocimiento. Muchas carreras se han creado para entender las diferentes ciencias y se han explorado temas que anteriormente ni siquiera nos hubiéramos imaginado. En la medida que la tecnología y las oportunidades de investigación crecen, pues también hay más personas y más necesidad de conocer y de entender todo lo que nos rodea. Muchas personas en su propio entendimiento dicen ser sabias, y justo este es el pensamiento que genera mayor necedad hoy en día. Obviamente esas personas creen que todo lo saben y que no tienen ninguna necesidad de escuchar a alguna otra o a alguien que tenga un punto de vista diferente. Los necios evidentemente no se interesan en lo que los demás tienen para decirles. ¿Por qué? Pues porque están convencidos de que ellos saben más. No buscan y mucho menos valoran un buen consejo o un consejo sabio. ¿Por qué? Pues porque en su orgullo prefieren la versión de la verdad que ellos tienen, y obviamente creen que todo lo que les rodea y todas las personas que les rodean pues necesitan más la instrucción que ellos mismos. La sabiduría, por definición, es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Sin embargo, a la luz de las Escrituras encontramos en el pasaje que leímos en un principio, en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres ser entendido? ¿Quieres tener un conocimiento tan profundo que puedas entender muchas de las cosas que te rodean? Dice la palabra de Dios, teme a Dios. ¿Pero qué es ese temor? ¿Miedo? ¿Tenerle miedo a Dios? Claro que no. El temor de Dios es reverencia. El temor de Dios es reconocimiento a su soberanía. Es tener a Dios y a su Hijo Jesucristo en alta estima. Pero también es reconocer a Dios como único creador, como el dueño de todo conocimiento, y aceptar que por nuestros medios y por nuestras propias fuerzas, pues nunca vamos a llegar al conocimiento tan grande que podemos tener en Dios. Evidentemente, esto crea en nosotros una constante necesidad por conocerlo, por conocer su voluntad y por entender el plan que tiene para nosotros. ¿Pero en dónde adquirimos entonces esta sabiduría? Mediante la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, el ser sabio no solamente implica el tener un cúmulo de conocimientos. Eso cualquier persona lo puede tener, al tal vez abrir un libro o al estudiar sobre una ciencia en específico. Sin embargo, el ser sabio también es compartir, poder compartir ese conocimiento, no solamente para un beneficio propio, sino para un beneficio de aquel que nos escucha. Y evidentemente, derivado de todo esto, también el ser sabio implica tener buenas prácticas de acuerdo al conocimiento que se está adquiriendo. En nuestro pasaje de Proverbios que leímos al principio, nos habla sobre aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, y claramente les llama insensatos. Según el diccionario, la insensatez es la falta de buen juicio, la falta de prudencia y la inmadurez al actuar. ¿Cuántas veces no hemos tal vez rechazado un buen consejo o una enseñanza en nuestro afán de creer que sabemos todo? O tal vez hemos sido justamente aquellos a quienes han rechazado por compartir algún conocimiento.
Específicamente hablando de la palabra de Dios, sabemos que uno de nuestros objetivos más grandes al ser regenerados mediante el Señor Jesucristo, pues es compartir este mensaje de salvación, es compartir a aquellos que no lo conocen, es compartir las buenas nuevas de salvación, dice la palabra de Dios. Y tal vez puede llegar a pasar que en este continuo trabajo de quererlo compartir, habrá personas que no lo acepten de la mejor manera. O tal vez tú que nos estás viendo has estado en esa postura de escuchar y de que en tu necedad o en tu insensatez, como dice la palabra de Dios, has despreciado el conocimiento y la sabiduría que Dios te quiere dar. Pero gracias a Dios que Él nos permite el poder aprender, escuchar de su palabra y estar en un camino constante de su conocimiento, de poder adquirir sabiduría y poder tener ese temor de Dios, como nos dice el libro de Proverbios, mediante reconocer la soberanía y la autoridad de Dios. Si rechazamos el conocimiento de Dios, nos alejamos de la única fuente de sabiduría que podemos tener. Dios dice mediante su palabra en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y también en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Busquemos justamente el nutrirnos de esta sabiduría que nos da solamente la palabra de Dios. No vamos a encontrar en ningún otro lugar la sabiduría y el conocimiento del que el Señor nos habla mediante su palabra. Está claro que al creernos sabios en este mundo es ser insensatos delante de Dios. Si queremos ser sabios, debemos reconocernos como inútiles, como carentes de conocimiento, porque en esa humildad es donde aceptamos que es necesaria la obra de Dios en nosotros. Para terminar este devocional, les quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Moisés claramente escribió esta porción de la palabra para decirnos que eso que pide Dios es temerle, pero temerle, como ya mencionamos, en un sentido de gozo, en un sentido de reconocimiento a su bondad y a su soberanía. Dice que andemos en todos sus caminos, que le amemos y que sirvamos a nuestro Dios. Pero también nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Al final del capítulo 12, para cerrar este libro, dice resumen del deber del hombre. Todo lo resume de una manera hermosa. Acompáñenme a leer, si tienen ahí su Biblia, en el versículo 13 que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo resume de manera maravillosa el libro de Eclesiastés. Dice que todo fin de discurso es este: teme a Jehová. De esta manera les invitamos a que reflexionemos justamente en ser sabios en Dios, en no ser sabios en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en no ser sabios para un beneficio propio o para poder decirle a las demás personas que nosotros sabemos más que ellos. El ser sabios implica conocimiento y temor de Dios, saber andar en sus caminos y saber compartir de esa sabiduría y transmitir de ese buen consejo y de ese mensaje a aquellos que nos rodean. Esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida y que sigas visitándonos en estos medios para conocer más de la palabra de Dios. Un abrazo, Dios te bendiga.